¿Alguna vez has sentido que la rentabilidad de una empresa es solo un número en un informe financiero? Pues bien, hoy vamos a profundizar en el significado detrás de ese número. El margen EBITDA y el margen neto son conceptos fundamentales en las finanzas que pueden ayudarnos a tomar decisiones informadas sobre las empresas en las que invertimos. Según el libro, Introducción a las Finanzas, de Felipe Mejía M., el margen EBITDA se calcula como la relación entre la EBITDA, beneficio antes de intereses y depreciación, y los ingresos operacionales. Un margen EBITDA de 20% se interpreta de la siguiente manera: por cada 100 pesos en ventas, me quedan 20 pesos luego de restar los costos y gastos operacionales, excluyendo el efecto contable de la depreciación y amortización. Piensa en esto un momento. ¿Cuántas veces has visto un informe financiero con un margen EBITDA del 20% y has pensado que la empresa es rentable? Pero, ¿qué pasa si los costos de ventas aumentan? ¿Qué impacto tendrá en el margen EBITDA? La respuesta se encuentra en la historia del panadero de Berlín, que enfrentó la inflación y aprendió a adaptarse. ¿Alguna vez has sentido que la inflación es solo un problema económico? Pues bien, la inflación puede tener un impacto significativo en la rentabilidad de una empresa. Y aquí viene lo importante. El margen neto se refiere a la relación entre la utilidad neta y los ingresos operacionales. En otras palabras, es la cantidad de dinero que queda después de restar todos los costos y gastos de la empresa. El margen neto es un indicador más preciso de la rentabilidad de una empresa que el margen EBITDA. ¿Por qué? Porque incluye todos los costos y gastos, incluyendo los intereses de los créditos y los impuestos. ¿Quieres aprender más sobre cómo el margen neto se relaciona con la rentabilidad de las empresas? ¿Quieres entender mejor cómo tomar decisiones informadas sobre las empresas en las que invertimos? Únete a nosotros en el próximo bloque para explorar cómo el margen neto puede ayudarnos a tomar decisiones más informadas. Imagina que eres el dueño de una panadería en Berlín en la década de 1920. La inflación es un problema crónico, y los precios de los ingredientes están aumentando exponencialmente. ¿Cómo mantienes la rentabilidad de tu negocio? La respuesta es sencilla: debes enfocarte en el margen neto. El margen neto es la relación entre la utilidad neta y los ingresos operacionales. En otras palabras, es la cantidad de dinero que queda después de restar todos los costos y gastos de la empresa. La importancia del margen neto radica en que permite a las empresas medir su rentabilidad de manera precisa. Un margen neto alto significa que la empresa es capaz de generar más ingresos que costos, lo que la hace más competitiva en el mercado. Pero ¿cómo se logra un margen neto alto? La respuesta es sencilla: debes enfocarte en reducir los costos y aumentar los ingresos. Puedes hacerlo mediante la implementación de prácticas de gestión de costos efectivas, como la optimización de la cadena de suministro y la reducción de gastos administrativos. En el caso de MiPest, la empresa logró mantener su competitividad en un entorno inflacionario mediante la implementación de prácticas de gestión de costos efectivas. Gracias a esto, la empresa pudo mantener un margen neto alto y seguir creciendo en la industria. En resumen, el margen neto es un indicador clave de la rentabilidad de una empresa. Al enfocarte en reducir los costos y aumentar los ingresos, puedes lograr un margen neto alto y mantener tu competitividad en el mercado. Si deseas aprender más sobre cómo mejorar tu margen neto y aumentar la rentabilidad de tu negocio, suscríbete a mi canal y sigue mis consejos y estrategias para lograr el éxito financiero. ¿Alguna vez has sentido que la rentabilidad de una empresa es como un reloj que se descompone si no se ajusta periódicamente?
La verdad es que la rentabilidad de una empresa se mide por su margen EBITDA y el margen neto. El margen EBITDA es la diferencia entre los ingresos operacionales y los costos y gastos operacionales, excluyendo la depreciación y amortización. El margen neto, por otro lado, es la utilidad neta dividida por los ingresos operacionales. En el caso de MIPEST, el margen EBITDA se redujo del 36,4% al 28,3% en el año 3 debido al incremento de los costos de ventas. Esto nos muestra que la rentabilidad de una empresa puede verse afectada por factores como la inflación y la competencia. Piensa en esto un momento. ¿Qué pasaría si la inflación se disparara y los costos de producción aumentaran drásticamente? ¿Cómo afectaría esto a la rentabilidad de la empresa? La respuesta es que la rentabilidad se reduciría significativamente. Pero, ¿qué podemos hacer para evitar esto? La respuesta es que debemos ajustar periódicamente nuestros precios y costos para mantener la rentabilidad de la empresa. En el caso de MIPEST, lograron mantener su competitividad en un entorno inflacionario ajustando sus precios y costos. Recuerdo a un alumno que me preguntó cómo podía asegurarse de que su empresa fuera rentable en un entorno inflacionario. Mi respuesta fue que debía ajustar periódicamente sus precios y costos para mantener la rentabilidad. Y aquí viene lo importante, la rentabilidad de una empresa es como un reloj que se descompone si no se ajusta periódicamente. Debemos estar atentos a los cambios en el entorno y ajustar nuestros precios y costos para mantener la rentabilidad de la empresa. ¿Alguna vez has sentido que tu negocio está en una carrera contra el reloj, tratando de mantener su competitividad en un entorno inflacionario? Recuerdo a un alumno que enfrentaba exactamente ese desafío. Su negocio de productos alimenticios estaba siendo afectado por la inflación, y él no sabía cómo mantener su margen de beneficio. La clave estaba en comprender el poder del margen EBITDA. El margen EBITDA es un indicador clave de la salud financiera de una empresa. Se calcula restando los costos y gastos operacionales de los ingresos operacionales. Por cada 100 pesos en ventas, el margen EBITDA te muestra cuánto dinero queda después de pagar todos los costos y gastos. En el caso de MIPEST, su margen EBITDA se redujo del 36,4% al 28,3% en el año 3 debido al incremento de los costos de ventas. Pero aquí viene lo importante, el margen EBITDA no solo es un indicador de la salud financiera, también es un indicador de la competitividad de una empresa. Cuando una empresa tiene un margen EBITDA alto, es más difícil para sus competidores igualarlo. Y cuando una empresa tiene un margen EBITDA bajo, es más fácil para sus competidores superarla. Entonces, ¿qué puedes hacer para mantener tu margen EBITDA en un entorno inflacionario? La respuesta es simple, tienes que ser más competitivo. Tienes que encontrar formas de reducir tus costos y gastos operacionales y aumentar tus ingresos operacionales. Y si no lo haces, correrás el riesgo de perder tu competitividad y tu negocio. Así que, ¿qué tal si te unes a mí en este viaje hacia la comprensión del margen EBITDA y la competitividad? Suscríbete a mi canal para obtener más información y consejos sobre cómo mantener tu margen EBITDA en un entorno inflacionario. ¿Alguna vez has sentido que la inflación es un enemigo oculto que puede arruinar tus planes financieros? Bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo MIPEST logró mantener su competitividad en un entorno inflacionario. La clave para entender el margen EBITDA y el margen neto es reconocer que son indicadores importantes para medir la rentabilidad de una empresa. El margen EBITDA se refiere a la utilidad antes de impuestos y depreciación, mientras que el margen neto se refiere a la utilidad neta después de impuestos y depreciación. Piensa en esto un momento.
¿Cuántas veces has oído hablar de la inflación como un problema global que requiere acción? Bueno, MidVest es un ejemplo de cómo una empresa puede adaptarse a un entorno inflacionario y mantener su competitividad. La historia del panadero de Berlín es un ejemplo de cómo una persona puede adaptarse a un entorno inflacionario y mantener su competitividad. El panadero de Berlín era conocido por sus panes frescos y deliciosos, pero cuando la inflación llegó a la ciudad, su negocio comenzó a sufrir. Pero el panadero de Berlín no se rindió. En lugar de que la inflación lo arruinara, la utilizó como una oportunidad para innovar y adaptarse. Comenzó a ofrecer panes más pequeños y a precios más bajos, lo que le permitió mantener su competitividad en un mercado en constante cambio. Así que, ¿qué puedes aprender de la historia del panadero de Berlín? La respuesta es simple: adaptarse a un entorno inflacionario requiere innovación, creatividad y una actitud positiva. Y aquí viene lo importante. ¿Qué puedes hacer hoy para adaptarte a un entorno inflacionario y mantener tu competitividad? Pregúntate a ti mismo: ¿qué puedo innovar? ¿Qué puedo crear? ¿Qué puedo hacer para mantener mi competitividad en un mercado en constante cambio? Gracias por unirte a mí en este episodio. Si quieres aprender más sobre cómo adaptarte a un entorno inflacionario y mantener tu competitividad, suscríbete a mi canal y no te pierdas el próximo episodio.